Buenas noches, mi nombre es Marta Gámez, soy estudiante de Administración de Empresas de la Corporación Minuto de Dios. Eh, Les voy a hablar sobre los hitos de las visiones hegemónicas. Lo primero sería hablar del significado de la palabra desarrollo, que significa que, que es la comparación entre países y sociedades. En el siglo XVI se da el tratado de Versalles, celebrado en 1533, entre la monarquía de España y de Portugal. Eh, en este tratado se da lo que es la construcción de las periferias, que son estos periodos de conquista, de colonización entre los territorios conquistados, y de los cuales viene a surgir una transformación en esa periferia que después es llamado la metrópolis y viene a ser la base del capitalismo además. Eh, Allí se descubre lo que son los saqueos a los recursos naturales y la obtención también que se da de estos recursos es destinada por el poder económico y el respaldo político al Tratado de Versalles. En el artículo 22 de ese tratado dice que el sistema de mandatos como derecho internacional aplicable a los territorios y coloniales parte de las potencias imperialistas, los cuales eh, conducían a los territorios al desarrollo mientras podían gobernarse en sí mismos. Hacía que al final de todo este imperio se diera una explotación de recursos y que fuera a la vez, cuando la explotación de estos recursos se daba, lo que se hacía era llegar a una meta de desarrollo, que en general el desarrollo viene a ser como esa superación al subdesarrollo, o sea, lo que sobrepasa después de tener como esa monarquía abajo, ese podría decir que es como la forma como mantenían monopolizado unos pueblos y unas sociedades. Eh, lo que hacían estos poderes o estas potencias imperialistas era que se apropiaban de todos esos recursos y aprovechaban las situaciones para poder gobernar a su manera y pues hacer con la sociedad lo que ellos querían, ¿no? Porque mientras que ellos los tuvieran, pues eran los que generaban todo el poder. Al final de esto eh, viene, viene algo que se llama la era del desarrollo, que era buscar como la igualdad formal de todos los países. Esto marcó pues lo que es llamado la hegemonía en los Estados Unidos por los antiguos mandatos y permitió abrir nuevos mandatos allí que resaltaran lo económico. Eran escasos y lo poco que había era dirigido por cosas como las milicias, es decir, lo poco que ellos conseguían lo, lo invertían, o era para ellos era muchísimo más importante invertirlo en las milicias. Si lo traemos, si analizamos todo esto y lo traemos pues a la vida cotidiana o a lo que nos pasa hoy en día, pues estamos de la misma manera, porque siempre como que los recursos o las pocas cosas que nosotros tenemos o, o lo que se ha tenido para subsistir o la diversidad que nosotros tenemos de riquezas en nuestro país, siempre se han aprovechado pues de esos recursos y lo han encaminado pues para el beneficio, como el beneficio propio, y no pensando como en las sociedades o en el bienestar del pueblo como tal. En la segunda lectura habla sobre el aporte que hace Juan Pablo II en la sociedad.
Cuando yo lo relaciono, me doy cuenta que es lo mismo, y lo que él buscaba era que la gente tuviera de pronto ese corazón noble de lo que era compartir, o lo poco que cada persona tenía en un corazón, que fuera bondadoso, y poder compartir con los demás lo poco o lo mucho que se tenía. Entonces, la lectura nos muestra cómo la gente debería de verdad de lograr, eh, compartir y abrir su corazón a las personas, que lo necesitan, o que yo puedo de pronto de alguna manera apoyarlos, y, y querer, aportar algo de mí que sea en beneficio de la otra persona, y nunca pensar de manera individualista, sino más bien como en el beneficio de los demás. Y pues, de igual manera, si el beneficio de los demás puede ser aplicado a mi beneficio, pues sería muchísimo mejor. Digamos que ese es como el análisis que se hace a las dos lecturas que, que quise compartir con ustedes. Gracias.